El cálculo fraccionario tiene una historia realmente muy corta, porque es muy reciente. En el siglo XIX, Liouville, uno de los grandes matemáticos franceses, fue el primero que descubrió, podríamos decir, las derivadas fraccionarias y las integrales fraccionarias. Esto se debe al siguiente hecho. Hay una integral reiterada, ordinaria, la cual, según el número de reiteraciones que tenga, se puede expresar por una integral simple, que es el producto de la función por una potencia de una diferencia. Pues bien, esta es equivalente a lo que pudiéramos llamar, de aquí surge entonces cómo se descubre las integrales, las derivadas fraccionarias y las integrales fraccionarias. Ellas consisten en que esa potencia, que es siempre entera, se sustituye por una potencia fraccionaria. Y entonces tenemos la definición de una derivada de una función fraccionaria. Si, por el contrario, tomamos una fracción, pero además la hacemos negativa, entonces tenemos la definición de una integral fraccionaria. En principio, esto pues, no tenía una gran trascendencia. Pero a principios del siglo XX, Heaviside, un matemático inglés importante y muy curioso, se le ocurrió descubrir el cálculo simbólico. Fíjense ustedes que este hombre, que perteneció a la Royal Society, parece ser que fue expulsado de la misma, porque muchos le tenían como dijéramos, o un matemático casi rayando en lo que pudiéramos llamar un camelo, o una cosa que no les indicaba nada. Tuvo la gran suerte de que pertenecía a una familia adinerada y él pudo pagarse sus propias publicaciones, o por lo menos de gran parte de ellas. Y fíjense ustedes que esto, a pesar de que en otro terreno muy distinto había obtenido dos cosas de gran valor. Una de ellas es el descubrimiento de la ionosfera. La ionosfera la descubrieron él y Kennedy independientemente el uno del otro. Ambos eran ingleses, pero Kennedy era un inglés nacido en la India y que curiosamente, en vez de irse al hacerse ya un hombre a Inglaterra, se fue a los Estados Unidos. Era muy raro que en aquella época lo corriente era que los americanos viniesen a Europa, pero no que un inglés acudiese allí. Ambos descubrieron, como digo, la ionosfera. Por eso, en muchos tratados, esta capa de la atmósfera se conoce con el nombre de zona HK, que son las iniciales de estos dos grandes físicos. Ese hecho ya era suficientemente importante, porque fíjense ustedes que por aquella época Marconi lanzó los primeros mensajes de radio desde Inglaterra al continente americano. Y una persona tan famosa, tan extraordinaria en estos conceptos como era Lord Kelvin, creyó que era imposible comunicar Europa con el continente americano, porque las ondas de radiación se iban a escapar. Pero precisamente por existencia de la ionosfera es por lo que la radio puede transmitirse de Europa a América, si no, no se podría. Pues bien, además Heaviside tuvo la gran suerte de ser sobrino de Wheatstone. Wheatstone es el inventor de la telegrafía. Es otro caso curioso. Es un caso curioso de un inglés que se va a los Estados Unidos en aquella época, es decir, cuando Estados Unidos aún no eran ni muchísimo menos lo que fueron después, y allí aprendió bastante con Edison. Luego volvió a Inglaterra y dirigió en sus primeros pasos a Heaviside. El cálculo simbólico resulta que era aplicado por los ingenieros electrónicos, los ingenieros mecánicos, aunque realmente los fundamentos matemáticos, pudiéramos decir que prácticamente no existían, sin embargo, resolvían los problemas. Y el propio Heaviside decía, bueno, si mis métodos, sean o no sean verdaderos, sean o no bien deducidos, tienen la posibilidad de resolver problemas que si no, no se pueden resolver, pues utilícenlo ustedes.
Y entonces, entre otras cosas, el famoso golpe de ariete de la hidráulica, las percusiones, los choques, la corriente eléctrica, en todo esto la aplicación del cálculo de Heaviside era realmente extraordinaria y siempre daba buenos resultados. Hay que esperar a los años 20 para que un sueco, Carlsson, pudiese demostrar ya de una forma completamente rigurosa que el cálculo simbólico de Heaviside era correcto y era equivalente a la transformada de Laplace. De forma que a partir de los años 20 pudiéramos decir que se reivindica la figura de Heaviside. Entonces, fíjense ustedes que cuando terminé yo los estudios, en los años 40, no se estudiaba ni la transformada de Laplace, ni el cálculo simbólico, ni las derivadas y integrales fraccionarias. Pero en el Instituto Jorge Juan, en la biblioteca, sí habían textos en los que esto se pudiese estudiar. En aquella época yo estaba terminando la carrera de ingeniero, había terminado la de ciencias y estaba allí de becario. Y allí es donde pude aprender lo que era la transformada de Laplace. Entonces pensé, bueno, igual que existen ecuaciones diferenciales en las que las derivadas son de orden entero, pues podían existir ecuaciones diferenciales en las que las derivadas fuesen de orden fraccionario. ¿Y cuáles serían las más sencillas de todas? Pues aquellas que fuesen de coeficientes lineales, ecuaciones lineales, de coeficientes constantes y de derivadas, en vez de enteras, las más sencillas después de fraccionarias serían las semienteras, es decir, las enteras unidas a los números impares dividido por 2 como exponente. Esto podía ser lo más sencillo. Entonces, para resolverlo, intenté hacerlo, entonces empecé a realizar el trabajo de la tesis. Y entonces había buscado en aquella tesis las integrales, unas ecuaciones integrales que tenían por solución exponenciales, pero que la rareza de estas ecuaciones era que esos exponentes no eran las raíces de una ecuación algebraica, como ocurre en las ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes, sino que eran unas ecuaciones trascendentes. Al ser las ecuaciones trascendentes, eran los ceros de una función trascendente. Entonces se presentaban pues, diversos problemas, entre ellos que los ceros de una función trascendente podían ser infinitos y entonces podían ser soluciones en que la solución no era una suma, sino que era una serie. Pues bien, necesitaba conocer la transformada, mejor dicho, no la transformada, sino la función de la que es transformada la siguiente función. Fíjense ustedes que en el cálculo simbólico se emplea normalmente la letra P para la transformada de Laplace. La variable de la transformada de Laplace se representa con la letra P, normalmente, en todas las tablas de diccionarios. Y la de la función, de la cual esta es la cuya transformada es la que tiene como variable P, esta función se le asigna la letra T. Habían pocos tablas de diccionarios de cálculos simbólicos y eran necesarios, los necesitaba porque P dividido por P menos A, eso era una exponencial, pero la raíz cuadrada de P dividido por la raíz cuadrada de P menos A, ¿de qué era la transformada de Laplace? Pues bien, resulta que un matemático inglés importante, Maclachlan, profesor en Inglaterra muy apreciado, escribió las primeras grandes tablas, o una de las primeras grandes tablas de transformadas integrales. Y resulta que en un país tan adelantado, tan supercivilizado como Inglaterra, un matemático de gran prestigio no consigue ni Oxford ni Cambridge en sus editoriales que las publiquen, ni ninguna editorial privada. Entonces, ¿qué se le ocurrió? Pues enviarlo a Francia, a ver si tenía más suerte. Entonces, en Francia existía una gran editorial, la editorial Gautier-Villars. La editorial Gautier-Villars, ahí se habían publicado libros importantísimos y tenía una serie que las páginas de fuera eran de color rosa o de color verde azulado, según que se tratasen de temas matemáticos o físicos.
Pues en la colección dedicada a las matemáticas, allí se publicaron en francés y no en inglés las tablas que había hecho un profesor inglés. Fíjense ustedes que la traducción era muy sencilla, porque en estos textos resulta que el texto literario es muy corto, es pequeñísimo, casi todos son fórmulas, y las fórmulas, claro, igual son en todos los idiomas, de forma que en realidad la traducción que había que hacer era breve. Pero es curioso que en un país como Inglaterra no se hiciese y lo hicieran en Francia. Pues bien, entonces me encontré que allí figuraba, por ejemplo, cuál era la función cuya transformada de Laplace era la raíz cuadrada de p dividido por la raíz cuadrada de p menos a. Son las funciones de error integral. Luego, entonces, combinaciones lineales de las funciones de error integral nos dan la solución general de las ecuaciones en derivadas, las ecuaciones diferenciales fraccionarias, cuando el divisor del exponente es el número 2 y los coeficientes son constantes. Podríamos decir, resuelto este problema a través de esta transformada. Luego, entonces, ya se podía extender todas estas propiedades que tienen las oscilaciones lineales, por ejemplo, de la existencia de una ecuación característica, en fin, todas estas propiedades se podían resolver utilizando esta nueva transformada de Laplace en vez de la que habían utilizado para las ecuaciones ordinarias. Pero me quedaba por resolver el problema de la resonancia. ¿Cómo se encontraba el problema de la resonancia? Esto era los años 50. Pues entonces no supe cómo se podía resolver. Y este tema lo dejé y luego, en los años 60, volví a él. Pero es que en este interregno se había producido unas publicaciones muy importantes. Se publicaban en Norteamérica Erdely y un equipo de colaboradores. Yo creo que es quizá la primera vez, seguramente, que en los libros, cuando están escritos por varios autores, se hablaba de staff. Staff se empleaba más bien para las sociedades, para las empresas, pero yo no había visto que se utilizase esta denominación de staff. Pero Erdely y otros muchos autores publicaron, por una parte, un libro en 3 grandes tomos, que era una teoría de las funciones trascendentes muy completa. Y otro libro en 2 grandes tomos, que eran las tablas no solo de las transformadas integrales de Laplace, sino de las de Fourier y de otras muchas. Pero además tenían una ventaja. Por primera vez se utilizaban tablas de doble entrada. Esto es lo siguiente. Antes eran solo de primera entrada. Nosotros íbamos con la función de t y buscábamos ahí, como en un diccionario, la transformada en p. Pero si nosotros teníamos la transformada en p, ¿cómo llamábamos la otra función? Como las tablas eran de simple entrada, pues era casi prácticamente imposible. Pero ya Erdely las puso de doble entrada y entonces podíamos hacer lo contrario y podíamos hacer esto. Bien, estuve entonces y conseguí obtener la resolución cuando había resonancia. Pero me había quedado siempre en que las ecuaciones fuesen semienteras, es decir, o enteras o un número impar dividido por 2. Pero ¿y qué pasaba cuando eran, por ejemplo, 2 tercios o 1 tercio o muchas otras fracciones? No sabía decir qué hacer. Y entonces, pues, dejé este tema. Estos eran los años 70. Y me quedé en aquello. Bueno, pasaron los años y ya en el siglo XX vino aquí el profesor Kilbas, que era de la Universidad de Minsk, que es la capital de Bielorrusia. Y era la primera sesión de cálculo fraccionario que organizamos en la academia. El iniciador de todo esto, pues les hablará a ustedes después, era el profesor Luis Vázquez. Y entonces, cuando habló el profesor Kilbas, empezó la conferencia y escribió en la pizarra pues 3 nombres, y estos nombres eran 2 extranjeros y el mío, refiriéndose a las ecuaciones diferenciales fraccionarias. Entonces, yo que había dejado este tema, pues volví a él.
dije, bueno, voy a volver a... Habían pasado ya, pues el primer periodo habían sido los años 50 y los años 60. Luego había dejado todo ese tiempo y era a principios del siglo XX. Y entonces busqué, como había más tablas de transformadas, a ver dónde encontraba, por ejemplo, raíz cúbica de P dividido por raíz cúbica de P menos A. ¿Cuál era la función que era la transformada de esto? Fíjense ustedes que antes teníamos que el mundo de las oscilaciones lineales está regido por las ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes ordinarias. El mundo de la probabilidad, porque las funciones de error integral están asociadas a la ley la ley de Gauss, que en aquella época, por aquellos años, gobernaba el general de Gaulle en Francia. De Gaulle era un gran patriota, algo extraordinario, y entonces se empeñó en revivir la Francia eterna. Y entonces los autores franceses empezaron a llamarle ley de Gauss y de Laplace. Pues bien, este mundo de las funciones de error integral es el que estaba en estas ecuaciones. Entonces ya dije, pues vamos a ver cómo se puede calcular. Y entonces no venían las tablas, pero se pueden calcular. Y entonces ya resulta que todo este tipo de ecuaciones pueden ya resolverse. De forma que las ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes, cuando los exponentes de las derivadas son, bueno, enteros y semienteros son las ordinarias, semienteros las primeras fraccionarias, con el divisor 3, con el divisor 4, con el divisor 5, etc., se pueden ya resolver. Pero quedaban otras que esas son más complicadas. Por ejemplo, la ecuación diferencial de Euler es una ecuación diferencial parecida a la ecuación lineal que se estudiaba, me recuerdo que en aquella época, cuando yo estudié, el profesor era Marín Tollos y lo estudiábamos en su texto. Pues bien, estas también se pueden resolver de esta forma. No voy a hablar más porque tenemos, después van a intervenir otros dos profesores y creo que los problemas que podríamos tratar de resolver son los siguientes. Si ustedes cogen un libro de teoría de funciones analíticas, pues encuentran los desarrollos en serie de Taylor o los desarrollos en serie de Lorentz. Pero, ¿qué pasa si introducimos desarrollos en fraccionarios? Es decir, serían series de Lorentz en la cual los coeficientes, en vez de ser 1, 2, 3, etc., serían fracciones. Y entonces, este es un problema abierto que yo creo que realmente pues, tiene bastante interés. No voy a seguir, sino simplemente a resumir. Es decir, ecuaciones diferenciales fraccionarias. Fíjense ustedes que en realidad las ecuaciones diferenciales fraccionarias son ecuaciones integrodiferenciales disfrazadas, porque la derivación fraccionaria se puede sustituir por una ecuación integrodiferencial. De forma que en realidad estas yo creo que abre un campo pues, muy grande y muy abierto. En aquella época, pues miren ustedes, cuando empecé en esto, los rusos habían lanzado el Sputnik, pero todo lo demás quedaba muy atrasado. Actualmente, fíjense ustedes, el profesor Luis Vázquez de esto sabe mucho porque ha estudiado mucho en ello y nos hablará de ello, las exploraciones de Marte y en los otros planetas. Y ahora se está utilizando el cálculo diferencial fraccionario con mucha intensidad, como los dos profesores que van a seguir en el uso de la palabra les van a ustedes a explicar. Pues en fin, con esto lo damos por concluido y muchas gracias por su asistencia. Y entonces, subes tú, ¿no?